Muy bien, hoy es la lección número 26 y en el capítulo 18 de Juan, otra vez, Juan habla de la traición de Judas, la entrevista con Anás, la entrevista con Caifás, que era el sumo sacerdote, la negación de Pedro, y el mensaje siempre es el mismo, ¿no? ¿Quién cree y quién no cree? Porque este es el mensaje de Juan. Por eso él agrega ciertas cosas y le quita ciertas cosas, porque el mensaje central es a ver quién cree, quién no cree, la incredulidad y la fe. Entonces ahora en el capítulo 18, comenzando del versículo 28, ahora entra Pilato en la escena. Y la verdad que me sorprendió, porque este relato de Pilato toma más espacio en Juan que en los otros evangelios. Aunque Juan omite algunos detalles, pero fíjese que es el capítulo 18, versículo 28, hasta el capítulo 19, versículo 16. Eso es mucho espacio, muchos versículos acerca de una persona, y es Pilato. Y otra vez, no se olviden que Juan siempre está, es un contraste en gente que no cree y gente que cree. Y entonces vamos a ver cuál es la intención de Juan con Pilato. ¿Por qué le dio tanto espacio? ¿Por qué ocupa mucho lugar en el relato de los últimos días de Jesús? Entonces, Pilato entra a la escena y a Pilato Juan no presenta, cuando introduce a Pilato, no presenta la acusación que le hacen a Jesús. No la presenta. Lucas sí. Lucas 23, por ejemplo, dice, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esta fue la acusación de los judíos, la acusación que le traen a Pilato. Juan no habla de esto, para nada. Mateo 27 habla de la acusación de los sacerdotes. Mateo 27, 12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Lucas presenta la acusación que le hacen delante de Pilato. Es una acusación fuerte. Le dice, este pervierte la nación, prohíbe dar tributo a César, no sé de dónde sacaron eso, diciendo que él mismo es el Mesías, un rey. Bueno, si alguien se para en cualquier capital de cualquier nación y dice yo soy el presidente y no es el presidente, ese es el crimen de la sedición. No, es un crimen en contra de las autoridades. Bueno, eso es lo que lo acusaban a Jesús. Y ahora viene la entrevista con Herodes. Mire lo que dice, por ejemplo, mire lo que dice Lucas. Juan no lo dice. Mire lo que dice Lucas. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Miren lo que dice Lucas. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Esto es lo que dice Lucas. Juan no lo dice. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Herodes. Juan no habla
de la entrevista con el rey Herodes. No habla, ni lo menciona. Porque básicamente Lucas termina diciendo que Herodes con sus soldados lo menospreció. Le hizo muchas preguntas, Jesús no le respondía, entonces lo escarneció. Escarneció significa lo insultó. Lo insultó, pero bien insultado. Lo menospreció, lo escarneció, lo vistió de una ropa espléndida y lo envía a Pilato. Es decir, los judíos llevaron a Jesús al rey. El rey dice, no, esta es la jurisdicción de Herodes. A mí no me toca juzgarlo. Y se lo envía a Herodes. Y, obvio, los sacerdotes agitaban al pueblo a favor de Barrabás. Marcos 15. Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Juan no habla de esto. Es decir, Juan no presenta la acusación de los religiosos, Juan no presenta la acusación de los sacerdotes, Juan no presenta, no habla de lo que habló Jesús, bueno, lo que no habló Jesús con Herodes, y después no habla de que los principales sacerdotes estaban incitando a la multitud para que suelten a Barrabás. Entonces, ¿por qué Juan omite todos estos detalles? ¿Qué está presentando Juan? Está presentando un contraste entre la personalidad de Jesús y la personalidad de Pilato. Tiene una idea, una intención de presentar a Jesús delante de Pilato. No había ningún aspecto judicial y legal para este juicio. No había. Ahora, fíjese, ¿está prestando atención? Mire esto. Juan no presenta el juicio de Jesús ante Pilato. No. Presenta el juicio de Pilato ante Jesús. Diferente. Es decir, ¿por qué tomó tanto tiempo? Porque quería exponer las intenciones de Pilato, el corazón de Pilato. ¿Me entienden ustedes? Esto no era a Jesús enjuiciado por Pilato. Este era Pilato enjuiciado por Jesús. Porque se tuvo que parar delante de Jesús y decir un montón de cosas y escuchar la respuesta de Jesús. ¿No? Por ejemplo, la primera característica de Pilato es que no quería tomar acción. No quería. La autoridad para los juicios, para los crímenes, los juicios criminales, no estaban en las manos de los judíos. Los judíos no podían condenar a nadie a muerte. Estaba en las manos de los romanos. Los romanos le sacaron esa autoridad. Porque antes los del Sanedrín podían condenar a alguien a muerte. Pero los romanos le sacaron esa autoridad. Y entonces Pilato, cuando le traen a Jesús, no se puso muy alegre cuando las autoridades le trajeron a Jesús al patio de su casa. Ahora usted va a ver, algunas veces nosotros leemos esto muy rápido y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Los judíos se lo llevaron a Herodes, es decir, lo prendieron. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Lo prendieron, lo llevaron a Anás, Anás lo llevó a Caifás y Caifás se lo da a Herodes, al rey. El rey no puede hacer nada y lo insulta y se lo manda a Pilato. ¿Por qué? Porque no sabían lo que hacer. Ya lo querían matar. Es decir, ya se habían decidido que tenía que morir. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 28 del capítulo 18. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Yo hice ese caminito varias veces en Jerusalén.
Caifás, el sumo sacerdote, tenía una casa, era como una especie de palacio, ¿no? Y la casa del sacerdote, del sumo sacerdote, no solamente tenía piezas y... no, tenía una cárcel en el sótano de la casa. El sumo sacerdote tenía una cárcel en su casa. De hecho, el que va a Jerusalén, lo llevan a la casa de Caifás, y en la casa de Caifás se entra en una parte de como un sótano, y hay como una pared con una entrada, pero en la entrada hay agujeros en el piso, agujeros. ¿Y por qué? Porque ahí estaban las barras de hierro, porque era una cárcel. Y Caifás lo metió en la cárcel de su casa, pero no podía condenarlo a muerte. Tenían que manipular el sistema legal que estaba en las manos de los romanos para que los romanos lo condenen a muerte. Entonces a Jesús lo llevan de la casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el patio de la casa de Pilato, y dice que era de mañana. Y fíjese esto, y no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Claro, no podían, no querían, eran judíos religiosos, no podían entrar en la casa de un gentil. Seguro que Pilato estaba comiendo jamón o salame, qué sé yo, carne de cerdo, cosas inmundas, seguro, porque era italiano. ¿Qué le pasa a ustedes? Estaba comiendo algo rico, estaba comiendo prosciutto. Bueno, entonces los judíos dicen, no, lo dejamos acá en la puerta. Y se quedan en la puerta. Y entonces sale Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y le respondieron y le dijeron así, miren qué cosa. En Juan, Lucas habla de la acusación. Este es el Cristo, se cree que es un rey, le dice a la gente que no paguen. Acá en Juan, fíjese lo que dice Juan. Y le respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No le responden, no le dan como una acusación clara, como Juan lo ve, porque ellos ya se habían decidido que tenía que morir. Entonces le dicen, si este no hubiera sido un criminal, no te lo hubiéramos traído. Lo que pasa es que nosotros ya llegamos a la conclusión que es un criminal, pero según la ley judía tenían que apedrearlo. Tenían que apedrearlo. Es decir, la ley judía cuando en Levítico, por ejemplo, Levítico 20 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. Para apedrear a una persona que no cometió ningún error como adulterio, ¿se acuerdan la mujer que habían encontrado en adulterio que la querían apedrear? Bueno, si Jesús no lo encontraron en nada, entonces aparentemente se agarran de esta ley en la Torá, que Jesús era uno que hablaba de los muertos o adivinación, y entonces dicen, no, a este hay que matarlo, pero no podían, porque no tenían autoridad. Ahora, la crucifixión era exclusivamente el castigo de los romanos. El asunto era que Jesús había profetizado que no iba a ser apedreado, que iba a ser crucificado. Juan 3 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y levantado significa levantado en una cruz. Juan 12 dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos se atraeré a mí mismo. Y decía esto dado a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Jesús ya se ató, se comprometió. Cuando él estaba hablando de su muerte, estaba hablando de crucifixión. No estaba hablando de ser apedreado.
Cuando lo llevan, es decir, los religiosos se creen que lo están matando, que lo están sacando, se los están sacando fuera de encima. No, están cumpliendo con la profecía. Están cumpliendo con la palabra profética. Primeramente lo entregan y después le dicen a los romanos que lo crucifiquen. Porque Jesús profetizó que iba a ser crucificado. Jesús profetizó que iba a ser entregado en las manos de los gentiles. Pero ¿qué pasa con Pilato? Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahora después le digo, dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Lo declaró inocente. Entonces, otra vez, Pilato no quiere tomar acción y lo declara inocente. Dice, este no cometió ningún delito. No solamente eso, pero ahora agrega otra cosa más. Porque lo quiso dejar en libertad, perdonándolo por la fiesta de la Pascua. ¿Sabe lo que le dice Pilato a los religiosos? Le dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Le dice, ¿por qué ustedes en la Pascua sueltan a uno? Le perdonan la vida a uno. ¿Por qué no le perdonan la vida a este? Y él trató de calmarlos, porque estaban locos los sacerdotes. Estaban re locos. Y entonces Pilato, ¿sabe lo que hace? Como no quería tomar acción, dice, lo voy a azotar, lo voy a torturar. Y cuando vean que lo voy a azotar, esta gente a lo mejor cambia de posición. Así que entonces, capítulo 19 ya, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ustedes saben cómo fueron los azotes de él, ¿no? Fueron 40 menos 1. Los romanos azotaban, era muy cruel porque tenían un látigo, era de cuero, pero tenía pedacitos de hueso en el látigo, y cuando golpeaba la piel, desgarraba la piel, y le dieron 39 azotes. Y dice que los soldados también entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Isaías habla de que le arrancaron la barba. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Le presenta a Jesús todo destrozado, la cara destrozada, dándole bofetadas, le daban puños. Después le arrancaron la barba, le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza. Y las espinas del Medio Oriente no son espinitas. Las espinas son grandes como un dedo. Los judíos lo ven todo destrozado. Nada. Entonces, el versículo 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Otra vez. ¿Ve lo que está haciendo Juan? Está mostrando a un Pilato que es loco, es pagano, pero por lo menos tiene conciencia. Dice que procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César, todo el que se hace rey a César se opone. La multitud gritaba esto, ¿no? Y entonces gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y entonces Pilato, ¿sabe lo que usa? Usa sarcasmo acá. Todo para tratar de calmar a la gente. Porque Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Es decir, le está diciendo, este es su rey y yo no puedo... Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Qué terrible que un judío diga que tiene un rey y que el rey es César.
Es decir, ahí ustedes se dan cuenta que el corazón de ellos ya estaba lleno del diablo, lleno del mal. Estaban endemoniados. Porque para un judío decir, no tenemos más rey que César, ya los sacerdotes habían decidido. Entonces la primera característica que Juan muestra es que Pilato no quiere tomar acción. Hace un montón de cosas para soltarlo. La segunda característica que Juan muestra de Pilato, es que Pilato estaba preocupado, estaba incómodo. Es decir, se le estaba revolteando la ciudad. Ellos tenían que mantener la paz, obligatoriamente. La paz romana. Y la paz romana significa no hagan lío, quédense tranquilos. Nosotros somos dictadores buenos, pero somos dictadores. Así que no hagan lío. Y ahora se le está armando un lío terrible. Y está preocupado. Y fíjese, ahora, nosotros no nos damos cuenta cuando leemos todo rápido. Pero mire, ¿sabe lo que me di cuenta? Que Pilato, quiero que... aquí está la casa de Pilato. Y al lado de la casa de Pilato hay un gran patio que se llama el pretorio. Okay. Los judíos traen a Jesús hasta la puerta, pero no entran porque son muy religiosos. Y los romanos eran inmundos. Entonces ellos se quedan en la puerta. Y escúcheme bien ahora, mire, Pilato hace siete viajes. Desde la corte exterior a la corte interior donde estaba Jesús. Como que trató 7 veces. Mire, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Cuando se lo trajeron. La primera vez, sale a la puerta. La segunda vez, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Es decir, entró al pretorio. ¿Lo ven acá? Entró al pretorio. Número 3, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Lo agarró, salió, entró y otra vez salió. Número 4. Así que entonces tomó a Pilato a Jesús y le azotó. Se lo llevó al lugar donde lo iba a azotar. Número 5. Entonces Pilato salió otra vez y le dice a los judíos que estaban en la puerta, que no querían entrar, mirad que os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Número 6. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y la última vez. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata. Ahí dio el veredicto final. El pobre tipo estaba entrando y saliendo, lo azotó, lo cuestionó, después iba y le reportaba a los judíos, mire que no encuentro nada, nada, y todo ese viaje, 7 hizo. Hasta el último que dijo, está bien. Usted quiere que muera, está bien, que muera. Entonces, claro, estaba nervioso el hombre. Y Juan se preocupa de pintarlo así a Pilato. La tercera característica de Pilato era que tenía deseo de oír a Jesús, porque lo escuchó. ¿Sí? La intención de Juan. Como que él está diciendo, miren, este pagano romano que come salame, inmundo, por lo menos lo quiere escuchar y tiene conciencia, pero estos religiosos que son santulones, no. Entonces Pilato lo quiere escuchar a Jesús. Cuando le acusan de que él es el rey de los judíos, Pilato ¿sabe lo que dice? Le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero espere.
Esta pregunta no es como... Esta pregunta era como que no entiendo. Tú eres el rey de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque los romanos se encontraron con varias personas que habían levantado como el rey de los judíos, como el líder, como un mesías. Y eran toda gente brava. Salían a pelear con una espada. Jesús, imagínense a Jesús. Jesús entrando, mal vestido, golpeado, y ahora y Pilato lo mira y le dice, ¿de verdad que eres tú el rey de los judíos? Porque no se parecía a los rebeldes que se habían levantado en contra de Roma en el pasado. No se parecía para nada. No era un líder militar. Ustedes saben que la Biblia dice que él no tenía ninguna apariencia. Es decir, no era de buena apariencia. No se crean que Jesús era lindo, hermoso. No, era una persona muy común. Ahora es hermoso. Ahora es el más hermoso de todos. Pero cuando estuvo en la tierra era una persona sin atracción. Y cuando él le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Mire lo que Jesús le dice. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Si Jesús no lo negó. Jesús no dijo, no, yo no soy el rey de los judíos. O Jesús no dijo, sí, yo soy el rey de los judíos. Él cuestiona a Pilato. Lo cuestiona. No se olviden, Juan no presenta a Jesús siendo enjuiciado por Pilato, pero presenta a Pilato siendo enjuiciado por Jesús. Es muy a propósito esto. Entonces Jesús le dice, esto lo llegaste a la conclusión, a tu conclusión personal o te lo dijeron otros. Sí, porque Jesús no trató a Pilato como alguien superior. No lo trató como alguien superior. Por eso lo cuestionó. Cuando él le dijo, ¿eres tú el rey? Y Jesús le dice, ¿eso lo entiendes tú o te lo dijeron esta gente? ¿Es tu conclusión o te lo dijeron? Y Pilato confesó. Mire lo que le dice. Sí, Pilato confesó que se lo habían entregado a los judíos. Sí. Y respondiendo Jesús, y ahora Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo, si yo le digo a todos los que me han seguido, que vieron milagros, señales, que se levanten a pelear, se hubieran levantado. Se hubieran levantado. Pero dice, mi reino no es de este mundo. Entonces mis servidores no van a pelear por este reino de la tierra. Entonces Pilato le dijo, entonces, luego, ¿eres tú rey? Entonces, ¿usted entiende este diálogo? Los judíos no hablaban así con Jesús. Un romano habló así con Jesús. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Escúchenme bien ahora. Porque acá termino. Yo vine para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Otra vez el mensaje de Juan. ¿Creen o no creen? ¿Y saben lo que le dice Pilato? Qué bárbaro esto. Qué cosa de Juan, ¿no? Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Es decir, para Pilato la verdad era que no había cometido ningún delito. Para los judíos sí. No, él no. Él blasfemó. Blasfemó.
Am, ustedes ahora como que entienden cómo Juan escribe. Si ustedes leen los otros evangelios, Lucas, por ejemplo, Lucas dice por qué escribió. ¿Por qué escribió? Lucas es un médico, pero no se piensen que los médicos de aquel tiempo eran como los médicos hoy. Los médicos de aquel tiempo generalmente estaban contratados, eran contratados por alguien de mucho dinero. Y esta persona rica tenía a Lucas como su doctor médico personal, privado. Y por eso, y dicho sea de paso, esta persona probablemente era Teófilo. Teófilo era el patrón de Lucas. Y por eso entonces, y Teófilo creyó, después, ¿no? Esto es en el libro de los Hechos. Y Teófilo creyó, estaba interesado en Jesús entonces contrata a Lucas para que Lucas le cuente toda la historia de Jesús. Y por eso cuando empieza el Evangelio de Lucas dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Teófilo era un creyente que había sido instruido en la verdad, ¿no? Y ahora Teófilo, entonces posiblemente le encarga a Lucas para que le escriba todo en orden, toda la historia de Jesús. Ese es Lucas. Eso es Lucas. Si usted va a Marcos, Marcos empieza rápido. Marcos empieza, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, ¿no? Entonces ya empieza a hablar de Jesús como el cumplimiento de una profecía. Y rápidamente arranca con Juan el Bautista. Juan, que era el mensajero que viene antes de Jesús. Entonces esa es la intención de Marcos, ¿no? Y mire, la intención de Mateo es muy clara, porque la intención de Mateo empieza muy clarita. Dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, descendiente de Abraham, de las tribus de Abraham, y descendiente de David, que era el rey, era del linaje real, ¿no? Y entonces ahí cuenta toda la historia hasta María y Jesús. Entonces, cuando usted ve los tres evangelios, ahora ve Juan. ¿Y Juan qué? Juan se va al principio, porque Juan se va al principio desde antes de la fundación del mundo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y empieza hablando de la luz, de Jesús, que en él fueron hechas todas las cosas. Juan está en otra categoría. ¿Por qué? Porque él está presentando la revelación de Jesús, que él tiene, que él recibió. Juan recibió una revelación de Jesús. Y recibió una revelación profunda de Jesús. Claro, escribió este evangelio después del libro de Apocalipsis. Vio todo. Y ahora él escribe, basado en la revelación de Jesús, que él tiene.
Y entonces cada persona que él usa, entonces tiene que encajar en esa verdad. Esta persona entonces escuchó a Jesús, sí. ¿Creyó? No. Esta persona escuchó a Jesús, sí. ¿Creyó? Sí. Entonces, por eso Juan habla de todas las señales de la gente que le creyó a Jesús. Por eso Jesús le hizo una señal. Y acá, interesante cómo él habla de Pilato. Pilato, muchos versículos, del final del capítulo 18 hasta casi el final del capítulo 19, muchos versículos acerca de este hombre. Y este hombre, ¿por qué es distinto? Porque este hombre lo escuchó. Y acá se da uno como que ve la tensión de Pilato. La tensión. Él nunca lo declaró culpable. Él básicamente dice, antes que se me arme una revolución acá, imagínense, la gente en la calle gritando, Barrabás, Barrabás, suelta a Barrabás, crucifícalo. Se estaba armando una revolución en la ciudad. Y entonces Pilato toma una decisión política. Una decisión política. Habiendo creído que Jesús no había cometido ningún crimen. Toma una decisión política. Y le dice, ¿quieren que muera? Bueno, que muera. Ya está. Y ustedes saben, el lunes, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Dice, yo no tengo responsabilidad en esto. Ya, me lavo las manos. Ustedes quieren que está bien, que muera. Pero yo lo declaro inocente. Interesante que Juan ve a Pilato como un representante. Ve a los religiosos como representantes, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a Pilato lo ve como un representante de un romano que no tiene concepto, no tiene idea, nunca fue a la escuela dominical, no sabe quién es Moisés, no sabe quién es Abraham, es un político. Sin embargo, mire lo que está diciendo. Mire el mensaje de Juan. El mensaje de Juan dice, estos religiosos que se conocían la ley de memoria, que conocían todas las profecías, lo rechazaron. Y este político romano, pagano, que no sabe nada, lo declaró inocente, porque le creyó. No fue que le creyó que Jesús era el Mesías, pero por lo menos le creyó en lo que estaba diciendo. Mire qué contraste, ¿no? Qué no acusación, pero qué contraste entre el religioso y el no religioso. Pilato queda mejor que los religiosos. Y ahora Jesús, ¿no? El lunes próximo retomamos esto. Y no se lo pierdan porque ahora Jesús va a la cruz. Y créame que la manera en que Juan lo describe es muy poderoso, porque Juan está hablando del Hijo de Dios, no está hablando de Jesús de Nazaret, está hablando del Hijo de Dios. Él, otra vez, Juan escribe como una persona que recibió la revelación de quién era Jesús. Y cuando usted suma toda la información que Él nos da de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, el que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando Él tiene toda esa revelación, la trae al Evangelio. ¿Y qué hace? Él se recuerda porque el Espíritu Santo fue enviado ¿para qué? Para traer la memoria. Y Él se recuerda de todo lo que hizo Jesús. Pero elige las cosas que el Espíritu Santo le
le trae a memoria como hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Ustedes saben que hay personas que podemos ver, por ejemplo, una película. Todos nos sentamos a ver la misma película, ¿sí? Y después de verla, nos pueden preguntar, a ver, cuéntenme cuál es háblenme de la película. Y si hay 20 personas mirando una película, van a tener 20 diferentes opiniones, posiblemente, ¿no? Bueno, Juan, para mí, presenta a Jesús según su punto de vista, pero como una persona que recibió la revelación del Cristo glorificado, del Cristo de la gloria, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que ya venció, ya lo veía. Entonces ahora se recuerda de un montón de cosas. Por ejemplo, él dice, mire lo que él dice al final del Evangelio de Juan. Dice capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mas estas señales se han escrito para que creáis. Ve ahí, aquí está la intención del Evangelio de Juan. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya está. ¿Ve? Eso es lo que él dice, Juan. Entonces, con razón, él escribe de algunas cosas que los otros no escribieron. Yo no estoy diciendo que Lucas, por ejemplo, Lucas nunca, no conoció a Jesús. Lucas solamente recopila la información de Pedro, de los que estuvieron con Jesús. Entonces él recopila toda esa información y escribe. Sí, Mateo y Marcos sí estuvieron con Jesús. Pero fíjense que ellos tenían otra intención, ¿no? Mateo quería comprobar de que Jesús era del linaje de Abraham y el linaje de David. Marcos era el cumplimiento de la profecía y los milagros que hizo. Y por eso el Evangelio de Juan termina con milagros, ¿no? Los milagros. Beber cosa mortífera, ¿no? Lo que sea. Y Juan, no. Juan se dedica a elegir, por unción del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. Juan se dedica a decir esto y esta información y la otra. Y entonces cuando la pone en el Evangelio, nos damos cuenta de que Juan no tiene la revelación final. La revelación final de Cristo es toda la Biblia. Pero la revelación de Juan fue muy profunda. Muy profunda. Y qué interesante que Juan fue el que sobrevivió sobrevivió las torturas, sobrevivió los martirios, sobrevivió todo y murió de muerte natural y pudo escribir el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, lo que le quería decir era esto, que la vida cristiana, no sé, para mí personalmente estoy en un momento muy, muy sensible porque estoy escribiendo el libro acerca de la supremacía de Cristo. Y entonces es un momento muy sensible porque me estoy dando cuenta que la vida cristiana se mide según la medida de la revelación de Cristo en nosotros. De cuánto lo conozco, de cuánto lo veo, de cómo lo recibo, de cómo lo proceso,
de cómo contemplo a Cristo, cómo lo contemplo, ¿no? Y según cómo lo contemplo, así va a ser mi vida cristiana. Los que ven a Jesús como milagros, como sanidad, como así lo van a ver. Pero esas personas cuando pasan por experiencias donde un milagro no va a ser suficiente, donde no vamos a ver milagros, por ejemplo. Y bueno, mi fe se cae, porque estoy esperando milagro. Milagro, 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 sobrenatural, sobrenatural. Según como yo lo vea. Y Juan acá me da el ejemplo de que Juan entendió quién era Jesús, lo vio y recibió revelación. Claro, está bien. Escuchó una voz que le dijo, sube acá, y vio toda la película. No, está bien. Pero nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo, que le reveló, se lo reveló Juan, tenemos el Espíritu Santo. Y nuestra meta principal en la vida cristiana es a fin de conocerle. Y ahí viene Pablo, una locura lo de Pablo, porque Pablo también fue al paraíso. Y después de haber pasado por esa experiencia, todavía el hombre sigue, no. Mi meta es, yo me extiendo hacia la meta, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Claro, él tuvo una revelación más profunda, porque a fin de conocerle, no solamente en el poder de la resurrección, pero también en sus sufrimientos. Por eso Pablo pasó por todo lo que pasó y no lo detuvo nada. Qué linda que tenemos ejemplos de una vida cristiana, ¿no? Una vida cristiana que está basada en la revelación de Cristo en nuestra vida. La gran pregunta es, ¿qué Cristo tenemos? ¿Qué Jesús tenemos? Si es solamente el Jesús de los milagros, el Jesús de la multiplicación, el Jesús de la abundancia, Jesús es todo eso. Pero ¿qué pasa cuando no hay abundancia? Se me desinfló el Jesús que tenía en la cabeza. ¿Y qué pasa cuando estamos enfermos y y viene el COVID-19 y el COVID-20 y el 21 y qué sé yo, todos los que vienen por ahí? ¿Y qué pasa entonces? ¿Y qué pasa cuando perdemos a seres queridos? ¿Y qué pasa cuando pasamos por crisis? Ahí es donde tenemos que tener una visión mucho más amplia y mucho más grande de quién es Jesús en nuestra vida. Muy bien.